¿Qué podemos visitar en un solo día aquí en Tirana, la capital de Albania? Abrimos las puertas a un país enigmático que estuvo durante 46 años bajo el comunismo de mayoría musulmana y uno de los países emergentes a nivel turístico en Europa. Bienvenidos a Tirana, Albania. Tirana puede ser fácilmente explorado en un par de horas. Estamos en la plazoleta de Skanderberg, un héroe nacional en Albania. Aquí tenemos el Museo de Historia Nacional, el Teatro de Ópera y tenemos el Bunk Art, un búnker que es una copia de uno original del dictador comunista de Albania. Y esa será nuestra primera parada aquí en Tirana. Se dice que hay cerca de 173.000 búnkers alrededor del país, muchos de ellos construidos también por la gente que buscaba protegerse de una guerra nuclear, así como este que el presidente construyó para protegerse de cualquier ataque externo. La propaganda oficial fue uno de los instrumentos para esconder los horrores que se cometieron durante la dictadura comunista. En este televisor, que fue el primer televisión a color de Albania, está la imagen o el video del primer festival de intérpretes de 1983, uno de los instrumentos utilizados por el régimen para ocultar y para demostrar al mundo de las maravillas que ocurrían en Albania. Algo muy similar, y esto me recuerda a lo que ocurrió por ejemplo en Alemania, los campos de concentración, el cual enviaba videos de los campos con niños alegres, familias trabajando, hombres viviendo súper bien, y eran los videos que se enviaban a organizaciones internacionales y a otros países también para ocultar los horrores del nazismo en Europa. Entre 1950 y 1991, este pequeño salón fue utilizado como investigación frente a muchos agitadores sociales que habían en aquel entonces. Agitación y propaganda, los principales crímenes, y nótese la tensión que se siente, no solamente con la música, sino también con la luz, métodos de presión durante el régimen comunista. Skanderberg es el héroe nacional de Albania, quien resistió frente al Imperio Otomano durante varios años. Esta figura es del siglo XV y algo para destacar es que no solamente aquí en Albania, sino en varios países que hemos visitado a lo largo de Europa del Este, tienen también estatuas de héroes que lograron resistir frente al Imperio Otomano. Muchos de los monumentos en plaza pública hacen referencia a ese capítulo de la historia. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de comunismo, está prácticamente desaparecido, no hay estatuas. Incluso aquí en este país se conserva solamente una estatua del dictador albanés, el dictador comunista, que estuvo durante 46 años en el poder. Pero esa estatua no se logra ver aquí en la ciudad, sino que está en una granja a las afueras de Tirana. Algo bastante particular de Albania es que nunca perteneció a Yugoslavia, a pesar de la cercanía. Sin embargo, conversando con algunos locales y guías turísticos, mencionan la diferencia de costumbres, de idiomas, aunque muchos todavía se preguntan por qué Albania no perteneció a Yugoslavia. Un fenómeno histórico que todavía deja huellas en la región, a pesar de que, recordemos, como lo hemos visto en otros capítulos de aquí en Juan Mundo, el de Bosnia, en Croacia, Montenegro, Serbia, el socialismo, comunismo que tuvieron en esos países fue un poco más light, por eso se hacía referencia en esos países a Coca-Cola Socialism, socialismo Coca-Cola, que era un poco más capitalista y no tan extremo como el que sufrió este país, en donde la gente no podía viajar, no podía salir del país, tampoco podían venir turistas, algo similar por ejemplo a lo que ocurre con Corea del Norte actualmente. Muy cerca de la plaza principal tenemos el Museo Arqueológico para los interesados en estos espacios culturales. Tenemos el gran Estadio Nacional, el Estadio de Tirana, es uno de los estadios más modernos de Europa con un diseño bastante particular, como pueden ver, con los colores de la bandera nacional.
Muchos edificios modernos, que es lo que me impresiona, un país que se ha abierto al mundo hasta hace muy poco, pero tiene sus calles muy limpias, edificios muy modernos, estilos bastante particulares. Me recuerdan hace varias semanas cuando estuvimos en Países Bajos, que muchos de sus edificios son con estilos muy únicos. Y también está la universidad en la parte de atrás, la gran calle principal que conecta con la plaza y el Palacio Presidencial al otro lado. Estamos en un bus que tiene un sinnúmero de instrumentos locales aquí en Albania. Me acaban de prestar el sombrero tradicional albanés con la bandera en la parte del frente. Está la ropa, algunas bolsitas. Vean por ejemplo la belleza de la costura de esta camiseta, de esta camisa, de este traje. Este por ejemplo, para hombres, bastante particular. La guitarra, que es uno de los instrumentos locales, una especie de guitarra, no es exactamente una guitarra, tiene menos cuerdas, solamente dos. O el héroe nacional, que está en la plaza principal, aquí está la estatua. Hermosos trajes como este que encuentran aquí. Una cultura bastante rica, recordemos que es un país que se abrió internacionalmente hace muy poco, estamos hablando de aproximadamente 20 años. Pero todo esto nos demuestra lo rico culturalmente que es este país, aparte de la historia, de visitar el búnker y de explorar esos años oscuros que vivió Albania bajo el régimen comunista. Vamos terminando esta experiencia aquí en Tirana. 3 cosas que me llevo de Albania. La primera de ellas, su gente bastante amigable, abierta, tratan de ayudarle a uno. Número 2, sus paisajes. Cuando veníamos desde Montenegro logré apreciar parte de las montañas, la costa. Nos quedamos con ganas de ir a la costa, que se ha convertido en uno de los lugares o atractivos turísticos de mayor importancia en los últimos años, principalmente a nivel europeo, por ser muy económico, pero también por su belleza, su agua cristalina. Y número 3, sus raíces históricas. Este gran mural del Museo Histórico demuestra a todos los defensores que se han opuesto a diferentes civilizaciones o países, como por ejemplo el caso del Imperio Otomano, la Alemania nazi, y demuestran todos los contrastes y todo lo que ha vivido este país, pasando por monarquías, conflictos, la época del comunismo, entre muchos otros momentos de gran trascendencia aquí en Albania. No olviden suscribirse en la campanita roja y estar pendiente de más aventuras, porque se viene Macedonia. En este canal tú no eres un espectador más en Juan Mundo, tú eres un viajero más.